también conclusión al tema que habíamos empezado, que cernienta a los tipos y sombras, los cuales la Biblia nos enseña que son bíblicos. Y le voy a pedir al pastor Jorge si nos ayuda con Romanos capítulo 15, versículo 4. Le voy a pedir a nuestro hermano José que él nos ayude con Hebreos capítulo 10, versículo 1. Y le voy a pedir a nuestro hermano Williams que nos ayude con Hebreos capítulo 8, verso 5. Y esto simplemente para dar una pequeña introducción. Gloria sea al Señor, aleluya. Pastor, su micrófono está apagado. Ahora sí. Gloria a Dios. Perdón. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Gloria sea al Señor. Es demasiado importante que podamos atención a las escrituras, ya que dicen las que fueron escritas antes para nuestra enseñanza fueran escritas. ¿Qué más dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1? Dice, lo leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no las imagen mismas de las cosas, nunca puede por lo mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Amén. Así que muy importante, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan. Así que sabemos que esto era parte solamente tipo y sombra de lo que venía. ¿Y qué dice Hebreos 8:5? Hermano William, su micrófono está apagado. Apagó la cámara también. Gloria sea al Señor. Ahí Hebreos. está. 8:5, ¿verdad? Sí. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aleluya, gloria al Señor. Así que una vez más podemos ver un tipo y sombra. Y ahora cuando hablamos de la iglesia y hablamos que la iglesia es la esposa de Cristo, ella es la única y exclusiva de Él, por la cual Cristo viene y la Biblia dice que depositó Él todas las cosas debajo de sus pies. Hay cosas que debemos de entender en su estado actual. Sabemos que en su estado actual, la iglesia en términos generales todavía está en un proceso de imperfección. El plan de Dios es de que haya una iglesia perfecta, pero esa norma de perfección todavía no se ha alcanzado. Por lo tanto, en realidad es inútil buscar una iglesia perfecta. Uno debe realmente de estar dispuesto a aceptarla en su presente estado de imperfección, pero trabajar incansablemente en pro de su perfección. Sería una decepción y un error que la iglesia creyese o que la iglesia estuviese enseñando que no tiene mancha ni arruga. Recuerde que la iglesia somos nosotros los miembros bajo pacto y no todos los miembros lamentablemente
están en un estado santo de santidad. Por lo tanto, todavía tiene manchas y arrugas. Pero la iglesia no estará perfecta, sino hasta que ella se haya aparejado, hasta que haya llegado a la plenitud de la estatura de Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe ser alimentada, ella tiene que ser enseñada hasta que lleguemos a la perfección. Hay muchos defectos en la iglesia que deben de ser removidos, como nos dice la escritura. Si vemos, por ejemplo, hermana Cindy, si nos ayuda con Efesios capítulo 4, verso del 11 al 16. De allí le voy a pedir a nuestro hermano Jorge que nos ayude con Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Le voy a pedir a nuestro hermano José que nos ayude con Primera de Pedro 5, 10. Y a nuestro hermano Williams con Hechos capítulo 20, verso 28. Esto nos va a ayudar para ir tomando un poquito de forma a lo que queremos compartir en esta hora. Discúlpeme, hermano, me dijo Efesios. Capítulo 4, verso 11 al verso 16. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, Amén. Dice, Efesios 4, 11, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Perfección de los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. El 13. Hasta que todos A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Así que como podemos ver las palabras del apóstol Pablo en esta parte de la escritura, la carta a los Efesios, y no solamente dice que el ministerio fue puesto, dado para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para que edifiquemos, construyamos el cuerpo de Cristo, hasta que todo miembro lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Así que esa es la meta de la cual tenemos que trabajar y hasta alcanzar. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, verso 25 al 27? Amén. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa, para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, amén y amén. Así es que a través de la palabra, ella se va a limpiar, se va a lavar hasta presentarse como una iglesia gloriosa, perfecta, parecida a Cristo en todo. Oh, gloria a Dios por ello. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:10? Mas el Dios de todo, gracias, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis
padecido un poco de tiempo en el mismo perfección, afirma, fortaleza y establezca. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Así que ahora también el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, más el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, conforme y corrobore y establezca, es decir, hacia la perfección. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y Hechos 20:28. Tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que todavía tenemos que estar cuidando, dice, a ese rebaño, a esa grey de Dios. Gloria sea al Señor hasta que llegue a su estado de perfección. Naturalmente que ahorita ella en su estado de imperfección está imperfecta en la operación de los dones del Espíritu. Si recuerda, una de nuestras clases de los dones del Espíritu es una necesidad de que cada miembro esté lleno del Espíritu Santo para que pueda operar los dones del Espíritu. Pero obviamente que no todos los miembros están llenos del Espíritu Santo, por lo tanto esto provoca que haya imperfección en la operación de los dones. Recuerde que la Biblia nos dice que estos dones fueron puestos en la iglesia y que están en operación en este presente tiempo, pero no obstante los dones todavía no están en perfecta operación, pero lo estarán antes de que Cristo venga por su iglesia, porque ella llegará a la perfección. También ella en su estado actual, ella es imperfecta en unidad. Y recuerde que la Biblia nos enseña que cuando la iglesia esté en su plenitud, entonces todos hablaremos la misma cosa y veremos ojo a ojo. Recuerde que incluso lamentablemente hay algunos que se han apartado y se han separado porque tratan de tener cierta ideología que si uno no piensa como ellos la ven como una forma de desunidad y mejor se van, y eso causa daño. O sea, todavía no hay una perfecta unidad, pero estamos trabajando en pro de ella. También ella actualmente está imperfecta en su santidad, porque recuerde, cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de usted y de mí, nosotros los que somos miembros bajo pacto. No todos viven en santidad. Si no todos tienen el Espíritu Santo, no todos viven en santidad, no todos son santificados, lamentablemente. Algunos miembros de la iglesia no están viviendo una vida santa, pero tarde o temprano ellos adquirirán esta santidad o lamentablemente tendrán que ser excluidos del cuerpo. Sabemos que el mero hecho de que ella sea imperfecta, eso no impide de que ella sea la verdadera iglesia. Pues la iglesia primitiva, la iglesia de los libros de los Hechos, las cartas que escribió el apóstol Pablo precisamente a la iglesia de Dios en Corintio, la imperfección no impidió sus operaciones, mas algunos miembros son débiles, pero aún forman parte del cuerpo. Recuerde 1 Corintios capítulo 12, versos 22 al 25 y 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Es más, leamos rápidamente 1 Corintios capítulo 12, verso del 22 al 25. Y alguien más me busca 2 Corintios 7, 1. Amén. 1 Corintios 12, 22 al 25. Sí. Antes mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen
los unos por los otros. Amén y amén y amén. Así que ese es el propósito, ¿verdad? De que todos lleguemos a la santidad, de esa perfección. ¿Y qué dice 2 de Corintios 7:1? Limpiémonos pues de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación. ¿Cómo dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, amén, amén. Y obviamente sabemos que la iglesia actualmente en algunos lugares somos pocos en número. Recuerde que no porque sean muchos quiere decir que son la verdadera iglesia. Mire, por ejemplo, los musulmanes son millones, pero eso no quiere decir que son la verdadera iglesia. Los católicos son millones también, pero no que, o bastantes, más que nosotros, no quiere decir que son la verdadera iglesia. Muchas personas creen que la iglesia que tenga el número más grande de creyentes, esa es la verdadera iglesia. Pero esto no es verdad. Jesús declaró a la iglesia y le dijo algo muy importante e interesante en Lucas 12:32. ¿Qué dice Lucas 12:32, hermana Cindy? La hermana Cindy la vamos a poner a trabajar el día de hoy. 32. Sí, hermana. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Amén, amén. Mire qué hermoso. Cristo le llama a la iglesia manada pequeña. Mas sin embargo le dice, no temas. Al Padre ha placido darnos el reino. Así que, hermanos, está en nosotros hacer el trabajo de alcanzar el mundo, evangelizarlo más que todo, el mundo para Cristo. Obviamente la iglesia también, ella tiene que ser un pueblo apartado. Aunque la iglesia está consciente del buen trabajo que está haciendo las organizaciones alrededor del mundo, sabemos que muchas congregaciones o organizaciones tienen bastantes programas televisivos, radiales, páginas de internet, están haciendo un buen trabajo en esa parte, pero nosotros, la iglesia de la Biblia, ella tiene que mantener y promover el programa de Dios, no el programa de las otras denominaciones. Ella tiene una tarea específica que ella debe cumplir. Ella debe permanecer libre de todo enredo con las otras iglesias, grupos, asociaciones o concilios, como usted le quiera llamar, a fin de que ella pueda mantener su identidad separada, para que ella pueda cumplir con su cometido en este mundo. Debemos de estar conscientes de la gran comisión que ella tiene. Esta comisión no le fue dada a nadie más que a la iglesia. Por lo tanto, ella tiene que continuar escudriñando la palabra, es decir, la palabra de Dios, a fin de poner en práctica todas las cosas que se requieren. La Biblia nos dice que en el libro de Apocalipsis, cuando hay una exclamación, y aquellos que estaban en la confusión en la Babilonia, expone, dice, salid en medio de ellos, pueblo mío. Así que necesitamos salir del medio y ser un pueblo apartado y exclusivo. Es más, ¿qué dice 2 de Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Qué tremendo. Esto nos muestra en realidad que los verdaderos cristianos de las denominaciones, es decir, de las otras iglesias, ellos van a salir del medio algún día y se van a unir a la iglesia de Dios de la Biblia. Eso es lo que dice la palabra. Recuerde que la palabra iglesia, por si usted no lo sabía, porque a veces la gente pregunta, ¿por qué ustedes hablan mucho de la iglesia? Y la iglesia, y la iglesia, solamente deben de hablar de Cristo. Y la gente ignora que la palabra iglesia se encuentra 110 veces.
Si la Biblia menciona más de 100 veces la palabra iglesia, quiere decir que dentro del plan divino de Dios hay un gran plan para su iglesia. Así, Amén. así que debemos de poner atención que desde la iglesia en el desierto, como fue declarado por Esteban en el libro de Hechos capítulo 7, hasta Apocalipsis capítulo 19, verso 7, o sea, menciona la iglesia. Y obviamente que esto es algo que usted debe de tener consciente y tener en su mente y en su corazón, de que la iglesia verdadera tiene que llenar ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Ella se tiene que ajustar a los tipos y sombras. Ella tiene que estar al tanto de su posición profética y tiene que tener sus debidas marcas de identificación, porque esas son las que hablan en realidad de quién es ella. Cualquier persona, mire, muchas personas que vienen a este país a veces se cambian su nombre y ponen otro nombre que no es el que los identifica desde su país de origen. Y cuando la persona o alguien más se da cuenta que esa persona no se llama así ni se apellida así, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno defraudado? Porque esa persona pues no es quien es. Pero cuando nosotros nos presentamos tal y como somos, ¿verdad? Como nos presentamos, yo soy Noé Solís, yo soy de Acapulco, Guerrero, nací el 13 de diciembre de 1975, empezamos a dar todo somos quienes somos. Y donde quiera que vayamos, nuestra identificación va a autentificar quiénes somos. Así en la iglesia ya tiene sus debidas marcas que identifican quién es ella. Y es por eso que es importante ver y reconocer sus aspectos, como entender de que Jesús es el autor del establecimiento de una iglesia visible, no invisible, visible. Y eso fue mucho antes del día del Pentecostés. Estableció una iglesia visible. Y eso obviamente va de acuerdo a las profecías bíblicas, como dice Miqueas 4:1, Isaías 2:2, Salmo 72:16, hablan que Cristo establecería una iglesia. Esta misma iglesia funcionó como un cuerpo visible antes del día del Pentecostés. Podemos ver su registro en Marcos capítulo 13:34, Hechos 1:15, Juan 13:29, en fin. Jesús cumplió todos los requisitos de la costumbre de un matrimonio hebreo cuando él seleccionó a su esposa, es decir, a su iglesia. Y esto es algo tremendo y hermoso. Y un día de esto vamos a hablar en profundidad este aspecto de cómo era la costumbre del matrimonio hebreo, para entender cómo es que la iglesia es la esposa de Cristo. Brevemente lo que le puedo decir, que él eligió a la iglesia, Juan 15:16. Recuerde, dice, yo elegí a vosotros y no vosotros a mí. O sea, él es el que nos eligió. Y dentro de esa costumbre se tenía que pagar un precio. Es decir, que el precio de compra fue delante de 2 testigos, como dice Lucas 9:28-31. Entró en un pacto verbal, como dice Juan 17:8. Selló el pacto, aleluya, con una copa de la vid, como dice Mateo 26:27-29. Compró a la iglesia, según Juan 19:30-34, pero dejó a la iglesia por un tiempo, pero le dijo que regresaría por ella de nuevo, según Hechos capítulo 1, verso 10 y 11. Hoy yo no sé si usted se goza, si usted realmente está apreciando realmente todas estas profundidades que encontramos en la bendita palabra de Dios. Dios. Y por eso que cuando podemos entender y estudiar estos aspectos, entonces podemos ver que la iglesia de Dios es diferente al reino de Dios. El reino es invisible, es decir, no de carne,
y no entran los lobos, pero al contrario, la iglesia es visible, ella sí es compuesta de carne, y lamentablemente a ella sí entran lobos disfrazados que tratan de destruir a las ovejas. Así que podemos ver que la entrada a la iglesia a través de un pacto verbal, la cual es administrado por la autoridad apropiada. Vemos que su nombre de la iglesia es bíblico. Es más, hay 12 versos que hablan el nombre de la iglesia. Es más, vamos a ver rápidamente. Primera de Corintios 1:2, hermano José, perdón. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Cindy rápidamente. Primera de Corintios 10:32. Vamos a pedir al pastor Jorge que nos ayude rápidamente con Hechos 20:28. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Williams Gálatas 1:13. Esto simplemente para que podamos ver rapiditamente que el nombre es bíblico. Es por eso que nosotros no le ponemos la iglesia Rosa de Sarón, ni la iglesia Cuadrangular, ni la iglesia del Nuevo Amanecer. Tenemos que ponerle lo que Dios la nombró. Primera de Corintios 1:2 dice, la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que dice, a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corintios. ¿Y qué dice Primera de Corintios 10:32? Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Amén. Como usted puede ver otra vez, a la iglesia de Dios. ¿Qué dice Hechos 20:28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. La iglesia de Dios. ¿Y qué dice Gálatas 1:13? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Amén. Así que como usted puede ver, es un nombre bíblico, es por eso que ella tiene ese nombre. Y no solamente tiene su nombre bíblico, sino ella tiene un gobierno teocrático. La palabra teocrático se deriva de la palabra griega que si teo quiere decir Dios. Por eso usted encuentra a muchas personas que dicen yo soy ateo, es decir, ante Dios. Porque la palabra teo quiere decir Dios y crático quiere decir gobierno. Así que es un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Y usted puede leer Isaías 52:8, Filipenses 3:16, en fin. Sabemos que la iglesia cayó en la apostasía en el año 325 después de Cristo, en aquel famoso concilio llamado el Concilio de Nicea, donde se adoptó la aprobación precisamente del credo de Nicea. Y eso es cumplimiento también profético que tenía que ocurrir, como dice Isaías 51, Ezequiel 16:44, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2, Judas verso 3 y 4, en fin, hay tantos versos que hablan de que ella llegaría un momento donde caería en apostasía. Pero también la Biblia habla que la iglesia no solamente iba a caer en apostasía, sino que fue profetizada que iba a surgir, se iba a levantar. Y da que iba a ser en tiempo de, no iba a ser en tiempo de invierno, sino en tiempo de primavera. Había pasado la lluvia, se iba a escuchar la voz del Espíritu Santo, tantas cosas, que eso ocurrió el 13 de junio de 1903. Y para ello tenemos Cantares 6:13, Isaías 54, verso del 7 al 10, Miqueas capítulo 7, verso del 7 al 9, en fin, que comprueban todo esto que estamos hablando. La Biblia también declara
¿verdad? Que quién iba a surgir, según Jeremías 30, 17 al 22. Nos muestra a dónde iba a surgir. Es más, si vamos rápidamente a Ezequiel, capítulo 17. Y tal vez vamos a leer el versículo del 1 al 6. Ezequiel 17. Sí, del vamos 1 a al leer, 6. no del 1, sí, vamos a leer del versículo 3 al versículo. Bueno, vamos a ver 3 y 4, nada más 3 y 4. Amén. Y dirás, así ha dicho el Señor Jehová, una grande águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores. Vino al Líbano y tomó el Cogollo. cedro, arrancó el principal de sus renuevos y llevólo a la tierra de mercaderes y púsolo en la ciudad de los negociantes. Así que podemos ver proféticamente, ¿verdad? Que sería, dice, una grande águila que representa a la iglesia, de largos miembros de diversos colores, sus plumas representa a todas las razas, aleluya. Pero vino al Líbano, es decir, allá fue a Israel, dice, y arrancó de ella, dice, el principal de su renuevo, arrancó de ahí, sacó su gobierno, su raíz, todo lo que había recibido y lo llevó a una tierra de mercaderes, en la cual en este caso es Estados Unidos, la nación comerciante más grande del mundo por tantos años, y púsola en la ciudad, dice, de los negociantes. Así que como podemos ver en esta escritura, Dios está en control de su iglesia. Y obviamente menciona cuándo iba a surgir, dónde iba a surgir. Hablamos la otra vez incluso del vuelo de avión, ¿se recuerda? Que ocurrió el 17 de diciembre de 1903, confirmando que ella se había levantado. 12 segundos en el aire, 120 pies de largo voló. Oh, bendito sea el Señor. No solamente eso, sino que ahora a ella se le dio también una bandera con el fin de que ella se pueda distinguir como la que guarda la verdad. Como dice Salmo 64, has dado bandera a los que te temen, que alcen por la verdad. Amén. Oh, bendito sea el Señor. Pero también vemos que hubo dos interrupciones que han quedado registradas, y esto es algo muy importante porque en 1921 se entiende que la iglesia dejó la teocracia, pero Dios mantuvo un remanente fiel. Esos que se apartaron de la teocracia, porque tuvieron 12 que estaban sobre el supervisor general, más otros 70 ancianos, adoptaron una constitución en vez de la Biblia, empezaron a hacer tantas cosas que eran no realmente bíblicas, y el día de hoy ellos se conocen como Iglesia de Dios. Nosotros le decimos de los ancianos, de los elders, por los ancianos que tenían, pero su nombre nada más es así, Iglesia de Dios. En algunos lugares es conocida como Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Y no hay que confundirla con nosotros. Nosotros somos la Iglesia de Dios. Posteriormente, después de esa división, la iglesia continuó creciendo. En 1933, ¿verdad?, recibió su bandera. En 1952 adoptó un aditivo a su nombre, y ahora ya no se llamaba solo Iglesia de Dios, ahora se llamaba Iglesia de Dios de la Profecía. Pero todo esto son cumplimientos proféticos. Como dice Ezequiel 17:7, Isaías 49, del 19 al 20, o hasta el 21, 2 Timoteo 3, 8 al 9, en fin. Pero hubo una intervención divina,
puesto a la iglesia de vuelta en el camino de la teocracia. Y esto no solamente ocurrió en 1921 y en 1993, cuando la iglesia de la profecía también abandonó la teocracia, abandonó la doctrina y ahora lamentablemente ni se conocen con todas las barbaridades que han adoptado, pero el Señor es el juez de todas las cosas. Pero la intervención divina ha puesto en la iglesia, vuelvo a traer a la iglesia a la teocracia, un 24 de julio de 1993. Y quiero hacer una pequeña pausa en esta parte porque creo que es de suma importancia que los tipos y sombras, ellos no han dejado de estar presentes, sino al contrario, continúan siendo declarado su misterio, pero solamente es declarado a la iglesia. Es un error cuando la iglesia recibe estas declaraciones de estos misterios y alguien quiere preguntarle a un pastor o a una organización que no es la iglesia concerniente a los misterios. Imagínense, este es un ejemplo, que el pastor Jorge, ¿verdad? Con su esposa, él le declara a su esposa algo íntimo de él. ¿Quién es el que va a poder responder concerniente a ese misterio? ¿El pastor Jorge o alguien más que no sea el pastor Jorge? ¿Verdad? Porque él es el que lo está hablando. Así que a la iglesia es la que recibe este misterio y solamente ella podrá declarar lo que ha recibido. Y a medida de que la iglesia sigue avanzando a su meta final, sabemos que el enemigo ha tratado de detener el desarrollo de la iglesia. Usted tal vez, no sé si se ha preguntado por qué la iglesia ha tenido estas dos divisiones catastróficas. Obviamente ha habido muchas divisiones a través de los años, muchas facciones, pero yo en lo personal yo no le llamo esas divisiones. Esas solamente son separaciones, son rebeldías. Eso es todo lo que son. Proféticamente solamente hay dos, según la Biblia. Esto según la Biblia. No se enoje conmigo ni me quiera cortar la cabeza. Esto según la Biblia. Porque si vemos Zacarías capítulo 13, verso 8 y verso 9. Vamos a ver cuidadosamente. Zacarías capítulo 13, verso 8 y verso 9. ¿Lo tiene, Pastor Jorge? Zacarías 13 me dijo. Sí, versículo 8 y versículo 9. Dice, y acontecerá en toda la tierra. Así que esto es algo global, global, mundial. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán. Más la... Quiere decir que dos partes van a ser cortadas y se van a perder. Por más que usted diga, no, que algún día va a regresar. No, está decretado por Dios. Son cortadas y se perderán. Punto. ¿Qué más? Mas la tercera quedará en ella. Pero hay una tercera parte que Dios va a mantener, un remanente fiel que Él va a guardar. ¿Qué más? Y meteré en el fuego la tercera parte. Oh, y qué tremendo, ¿eh? La tercera parte no la va a tener color de rosas. Esa va a ser metida en el fuego. Oh, qué tremendo. Aleluya. ¿Y qué más dice? Gloria a Dios. Y los fundiré. Y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro. Tantito. Yo no sé si usted ha visto en la televisión cómo se funde la plata y el oro. Es una temperatura tan caliente que realmente está hirviendo el fuego, que todo lo que no es plata y oro, ¡pau!, se separa. No puede ser la plata, se separa. Así que es tan intenso ese fuego que tiene que separar el pecado. Así que cuando hablamos de que la iglesia va a ser santa, perfecta, sin mancha y sin arruga, es porque Dios lo ha decretado. No yo, es Dios. ¿Y qué más dice? Y él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi. Pero esta tercera parte no solamente va a ser purificada, sino dice que va a invocar el nombre de Dios. Y Dios estará y dirá, pueblo mío, apartado, exclusivo, peculiar. Oh, bendito sea el Señor.
se cumplió esto cuando la iglesia se reorganizó bajo la dirección del Espíritu Santo en 1993. Aleluya, gloria a Jesús. Esto no es una nueva organización proclamándose, oh, somos la iglesia de la Biblia. No, sino es la continuación de la misma iglesia de la Biblia que se levantó de la edad oscura. Y no Amén. solamente esto estaba profetizado desde Génesis capítulo 25, versos 25 y 26. ¿Qué dice Génesis 25, del 25 al 26? Ya vean, los estoy poniendo así a leer la Biblia. Solamente van a quedar dos cosas. Leen la Biblia y ya no la van a leer. Génesis capítulo 25 y versos 25 y 26. Ok. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el carcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Esta escritura declara un tipo y sombra de la iglesia. Cuando los hijos de Rebeca, Esaú y Jacob, combatían dentro de ella, representa lo que sucedió en la Asamblea General de 1986. El Espíritu Santo nos habló, y hay videos y pruebas de todo ello, sin minutos. Nos habló y dijo que había una nación dentro de una nación. Aleluya. Un pueblo dentro de un pueblo. Una iglesia dentro de una iglesia. El Espíritu continuó diciendo que él tomaría su iglesia fuera de la mano de la carne y la iba a colocar en las manos del Espíritu. Gloria. Es una plegaria del cielo que vino para que la iglesia se arrepintiera. Oh, aleluya. El Espíritu Santo llamó a la iglesia a una asamblea solemne cuando esa institución rehusó arrepentirse. Pasaron muchos años, mire, de 1986 hasta 1993. Pasaron muchos años y de entonces el Espíritu Santo en diferentes lugares y congregaciones empezó a hacer un llamado a una asamblea solemne. Esto no fue una idea que surgió de un hombre y diciendo, oh, los preocupados ya empezaron a infiltrarse. No, el Espíritu Santo empezó a operar en diferentes lugares llamando a una asamblea solemne. El Espíritu Santo dijo que había una gran ruptura y que estas dos partes estaban divididas. Esto era el entendimiento de la profecía cuando se refiere que habría dos partes que serían cortadas, pero la tercera permanecería. Por lo tanto, si analizamos esa escritura de Zacarías 13, versos 8 y 9, sabemos que Israel cayó en cautiverio bajo Babilonia por haber abandonado la teocracia de Dios, y esto fue en el año 587 antes de Cristo. Y por consiguiente, los babilónicos destruyeron a Jerusalén y el famoso templo de Salomón. Se llevaron cautivos a muchos judíos. Ahora, en cumplimiento de la interpretación de la escritura, en la cual estaba en la pared donde vio Daniel, ¿se recuerda que el rey vio una escritura que estaba en la pared? Daniel la vio. Incluso también el libro de Esther comprueba que el amor y el cuidado de Dios para con su pueblo, aún estando en cautividad, oh, qué hermoso es nuestro Dios. Dios nos ama más de lo que nosotros realmente le amamos. Ese es el Dios que servimos. Aleluya. Él dio su Hijo unigénito por usted y por mí. Cristo pagó un precio muy caro, precio de sangre, para comprar a la iglesia. Jesús. Incluso en el año 536 antes de Cristo, dice la Biblia, según Esdras capítulo 1, versículo 2, que Dios despertó el espíritu del rey
de Persia, para que concediera, para que le diera permiso a los judíos, cuyo en Esdras 1:5 dice, cuyo espíritu despertó Dios. Oh, gloria a Dios, para que pudiesen regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Esto fue en cumplimiento de la profecía de Jeremías, quien había predijo más bien dicho, el regreso, es decir, del exilio, después de los 70 años de la cautividad de Daniel. Según la Biblia, 50,000 judíos regresaron con Zorobabel a Jerusalén para reconstruir el templo. En el año 520 antes de Cristo, es decir, 20 años después del primer regreso de la cautividad, el remanente el fiel entró en una nueva era de su historia, después de la conclusión de la segunda etapa de la reconstrucción y la dedicación del templo, según Esdras capítulo 5, verso 2, capítulo 6 y verso 22. Ahora, en el año 446 antes de Cristo, es decir, 90 años después del regreso de Zorobabel, Nehemías obtuvo el permiso del rey Artajerjes para que en un tercer grupo volviera del exilio a Jerusalén con el propósito de reedificar las murallas de la ciudad. Después de las murallas fueron concluidas, después que esto ocurrió, la fiesta del tabernáculo fue observada en el 7º mes, del día 15 hasta el día 21. Y esto era en conformidad con la ley. En el día 22 hubo una asamblea solemne. Y no obstante, en el día 24 del 7º mes, ellos estuvieron en una asamblea solemne que no había sido requerida por la ley, sino por el Espíritu. Esto es importante, cómo Dios trabaja. La simiente de Israel regresó a ayunar, se apartó de los matrimonios con extranjeros, luego confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Esto lo puede leer en Nehemías capítulo 9, verso 1 y verso 2. En esa reunión renovaron su pacto con Dios, según Nehemías 9:38 y Nehemías 10:29. Esto es demasiado importante porque vamos a ver esta etapa. Es un estudio de las 3 etapas de la reconstrucción de parte del remanente fiel que regresó del exilio, es decir, de la cautividad. Los paralelismos proféticos con la iglesia de Dios de los últimos días es extremadamente asombroso. 20 años después de que Zorobabel echara de nuevo el fundamento, el remanente entra en una nueva era a medida de que el tiempo era concluido. 90 años después de Zorobabel, las murallas fueron reconstruidas. Y el día 24 del 7º mes se congregaron en una asamblea solemne citada por el Espíritu y renovaron su pacto con Dios. Y esto es tremendo porque Levántate y Resplandece de la Iglesia de Dios del 13 de junio de 1903 podemos ver comparado con el regreso de Zorobabel del exilio o de la cautividad. De 1903, 20 años más tarde, entra en una nueva era con el rechazo de la Constitución. Y esto fue exactamente el 24 del 7º mes, es decir, el 24 de julio de 1923. Puse incluso ahí en mi pantalla para que usted me vaya siguiendo. Y no solamente esto, o sea, esto está tan tremendo que 70 años más tarde, el 24 de julio de 1993, los miembros de la Iglesia de Dios renovaron su pacto en una asamblea solemne citada por el Espíritu Santo.
Estos miembros se comprometieron a sí mismos a la tarea de reedificar las murallas que habían sido destruidas. El remanente de Dios de los últimos días está en la etapa final de la reconstrucción. Aleluya, gloria a ¿Puede Dios. usted ver el paralelismo ahí? El 13 de 1903 a 1923 son 20 años. Uy, del 23 al 93 son 70 años. Un total de 90 años. Y la asamblea solemne también ocurrió el 24 de julio en 1993, tal y como ocurrió en el tiempo de Nehemías, el 24 del séptimo mes. Oh, bendito, bendito sea Gloria a Dios. Dios. Dios, Hermanos, esto es demasiado maravilloso y demasiado hermoso. Amén. No hay dos, Eso no ya hay está. tres, hay una sola iglesia de Dios, Amén. con la cual Cristo vendrá. Solo hay una que llena sus requisitos. Solo hay una que ella es columna y apoyo de la verdad. De la verdad. Amén. Bendito sea Dios.